Buenas tardes a todos los que están por ahí acompañándonos. Bueno, hoy vamos a dar inicio a este ciclo de charlas que hemos estado promocionando en estos días. Un espacio para que podamos compartir como colegas de historia. La idea es que esto sea un espacio para conversar, algo distendido, que como decíamos ayer con Armando, que sea una charla entre colegas, que podamos continuar aprendiendo, compartiendo entre todos el conocimiento por la historia. Y bueno, hoy particularmente vamos a estar charlando un poco acerca de lo que es la experiencia en la investigación, la importancia de los documentos. Vamos a tener una diversidad de temas hoy para charlar con Héctor Peralta Puy, que nos va a estar acompañando. Enseguida se va a unir a nosotros. Por lo pronto les voy agradeciendo que nos estén acompañando. Bueno, nuestros compañeros de la asociación, Enzo, Martín, y bueno, y otros seguidores que van sumándose. Así que les agradezco mucho que nos estén acompañando y que puedan seguir esta transmisión durante el tiempo que dure, porque la verdad que no va a tener desperdicio. Sí, va a ser una charla muy amena y en la que todos vamos a ir aprendiendo seguramente. Así que vamos a ir esperando que se sumen algunos más. Les cuento también que pueden ir dejándonos sus consultas a medida que vaya avanzando la charla con Héctor. Cualquier duda o consulta que tengan pueden ir escribiéndola y Héctor muy generosamente nos va a ir respondiendo seguramente y tratando de resolver esas dudas que tienen. Así que bueno, esperemos que disfruten y que también nos sigan acompañando en las próximas charlas que van a ir apareciendo los próximos viernes a las 19 horas como siempre. Ahí está Vani también, le agradecemos, Emanuel, bueno, Enzo querido, nuestro compañero, nos desea éxitos también. Jorge, muchas gracias por sumarse. Estela, gracias por estar acompañándonos y esperamos que sostengan esa compañía. Vamos a ir viendo de establecer la conexión con nuestro compañero Héctor. Más o menos les voy comentando que vamos a tener hoy durante nuestra charla. ¿Sí? Héctor nos va a estar contando acerca de su experiencia dentro de la investigación. Está próximo también a publicar un libro, así que eso también nos va a compartir su experiencia, porque ha sido producto de un arduo trabajo documental que ha venido realizando en este último tiempo. Y también vamos a hablar tema que nos va a traer durante este año en todos los ciclos que tienen que ver con la autonomía, pero vamos a tratar de incorporar información, ¿sí? Más allá de lo que nosotros ya sabemos y de lo que se ha escuchado acerca de la autonomía. Vamos a tratar de aportar datos, ¿sí? Sobre todo porque su investigación tiene puntualmente que ver con el proceso de la autonomía y hay muchos datos interesantes que Héctor nos va a presentar en su próximo libro y que algo nos va a ir comentando en esta charla. Así que ahí les agradezco, Gerardo, Vani, Vanina, gracias, y nuestros compañeros, Fátima, Pablo, que nos van acompañando. Otro tema que también va a estar muy interesante que vamos a hablar con Héctor hoy es acerca de los personajes, también en torno a la autonomía. Siempre que nosotros hablamos de autonomía los vamos relacionando o directamente hablamos de Borges, de Ibarra, pero en este caso también vamos a tratar de hablar de aquellos otros sectores que han sido parte de este proceso y puntualizando en algunos personajes que no son mencionados dentro de lo que es la historia tradicional o lo que generalmente leemos y que Héctor nos va a compartir. Y sobre todo los mitos, ¿no? Mitos acerca de la autonomía que seguramente en el transcurso de su investigación ha ido recolectando datos. Vamos a ver que nos comparta acerca de esta información. Y bueno, obviamente todo lo que tiene que ver con Bicentenario. Este año es muy particular para Santiago del Estero y lamentablemente la situación por la que atravesamos, muchos de los planes y de los proyectos que estaban previstos para este año, como el Congreso de Historia,
han tenido que verse suspendidos, pero por suerte tenemos las redes sociales y otros espacios de difusión donde se ha podido seguir trabajando el tema y dando a conocer. Y hay muchas investigaciones también recientes durante este año que iban a darse a conocer en el Congreso de Historia y que seguramente los vamos a tratar de traer y de compartir en este espacio. Bien, bueno, vamos a ver de ir estableciendo la conexión con nuestro compañero Héctor, ¿sí? Vamos a ir sumando para que empecemos con nuestra charla de hoy. Bueno, les voy contando, mientras tanto Héctor se va conectando, que Héctor es profesor y licenciado en Historia, es integrante del área de investigaciones, ha sido integrante del área de investigaciones históricas del Museo de Historia, y ha formado parte también del equipo técnico encargado del armado de las salas del Centro Cultural, miembro fundador y actual presidente de la Asociación de Investigadores de Historia, que es la asociación de la que formamos parte nosotros, autor de varios libros como Caminos Coloniales en el Norte Argentino y Presupuestos y Políticas y Educación en el Periodo de los Tahuar, ¿sí? También ha colaborado con algunos prólogos y otras colaboraciones en libros de colegas y publicaciones de revistas, como también ha participado de conferencias y exposiciones. Bueno, Héctor ya nos está acompañando. Muy buenas tardes. Sime, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Qué gusto verte. Hola a todos los chicos, los compañeros, los colegas y amigos que nos están acompañando en este primer vivo que estamos encarando, por así decirlo, con nuestros compañeros de la asociación. Así que, bueno, gracias por acompañarnos, gracias por estar, gracias a todos los chicos que han estado participando en el armado, en toda la puesta en marcha del proyecto. Así que, bueno, nada más que agradecimientos y un placer estar conversando con vos, Sime. Bien, bueno, va a ser esto, ¿sí? Una charla como la que solemos tener cuando nos reunimos con los compañeros, con los colegas, algo distendido y para que todos los que nos están siguiendo, sean colegas nuestros o gente a la que le gusta la historia, pueda estar a tono con esta charla, ¿no? O sea, romper con Sí, el pasado. sí, esa es la idea, tratar de hacer una conversación amena, de generar quizás un interés mayor por la historia, de compartir conocimientos, experiencias, como decías vos, de manera muy acertada, de experiencias en investigación, en cuestiones de archivos, en documentos de manera específica, que han ido marcando un poco quizás el devenir de esta autonomía, del bicentenario, pero sí, la idea es tener una conversación acerca de este tema que particularmente a nosotros los santiagueños nos apasiona muchísimo, que es la autonomía y más tomando en cuenta este año del bicentenario. Es un tema muy estudiado, muy analizado y bueno, estamos en el año 2020, pero lamentablemente nos ha tocado un contexto internacional que ha sido desfavorable para los proyectos que muchos de los colegas teníamos, pero bueno, ya se ha podido hacer muchísimo en el mes de abril por parte del gobierno, de la municipalidad, de los distintos organismos oficiales y muchos colegas que han participado con publicaciones, con artículos y demás. Así que ha estado, a pesar de la situación desfavorable, de la pandemia y de la cuarentena, eh, se ha visto muy movido el mes de abril por el histórico bicentenario de nuestra Declaración de la Autonomía. Así es. Bueno, por suerte tenemos estos recursos como son las redes sociales para tratar de sostener lo que es la difusión de la historia y como decías vos en un año tan particular en el que lamentablemente muchos proyectos se han visto limitados, pero bueno, vamos buscándole la vuelta y tratar de seguir compartiendo historia, en este caso ahora bueno por este medio. Eh, bueno, Sí, más o menos he hecho una presentación acerca de lo que nos ibas a traer hoy, lo que nos ibas a comentar, y me parece interesante empezar conversando para aquellos tanto los que son colegas nuestros como para los que no lo son,
Siempre que hacemos referencia a la autonomía nos remitimos a 1820, pero sabemos que es un proceso que, bueno, primero y principal es un proceso, ¿no? Y como todo proceso ha implicado varios años, y por lo tanto me gustaría que empieces contándonos acerca de tu investigación, que tiene un poco que ver con los personajes que han aparecido y las primeras sublevaciones en torno a la autonomía, cuando inician aquellos acontecimientos que van a dar inicio a este proceso, el contexto en el que aparecen. Bueno, acertadamente vos hablas de procesos, sí, me parece que lo que es la autonomía, muchas veces aquí en Santiago del Estero, a través de lo que han sido nuestros historiadores clásicos, la historiografía clásica bueno, siempre consultamos y vamos a seguir consultando por mucho tiempo a nuestros grandes maestros, lo vemos como generalmente algo muy resumido, quizás algo que lo conocemos por las acciones de Juan Francisco Borges en 1815, 1816, y por lo que ha sucedido con Juan Felipe Ibarra desde su llegada desde Avipones en marzo de 1820 y con la posterior y consecuente declaración de la autonomía ya en el 27 de abril. Eh, pero estas características que hacen a los nuevos investigadores de la actualidad, que es ya tener una minuciosidad mucho más importante en lo que vendría a ser la búsqueda de archivos, eh, el recorrido de los distintos repositorios, la contrastación de esos documentos, que quizás pueden parecer documentos aislados, que son encontrados aquí en el Archivo Histórico de Santiago del Estero o publicados ya como documentos, ya sea en las actas capitulares, en la revista del archivo o en otras compilaciones de documentos, siempre es positivo y trae mayores conclusiones si nosotros lo relacionamos con otros documentos, con otras informaciones que podemos ir encontrando por fuera de la provincia, ya sea en el Archivo Histórico de Tucumán, en el archivo de Córdoba, en el archivo del Colegio de Montserrat de Córdoba, en la Biblioteca Nacional, en el Archivo General de la Nación, en el archivo de Salta también, en bibliotecas de estas provincias mencionadas. Eso enriquece y ha enriquecido mucho lo que es la investigación histórica acerca del proceso de la autonomía. Ha ido sobrellevando mucho más y ha ido complejizando todo este estudio, llevándola desde 1815 hacia atrás y hacia adelante en cuanto a una profundización y especificación acerca de lo que ha pasado en años que para nosotros no han tenido, al parecer, injerencia en esta declaración de la autonomía, ya sea 1817, 1818 y 1819. Nosotros conocemos muy bien la autonomía por todo lo que ha pasado en el 15, 16 y 20, pero hay que también hacer análisis minucioso de todos los documentos que podemos encontrar, ya sea aquí en la provincia o por fuera de la provincia, y ver verdaderamente todo lo que ha pasado en cuanto a un proceso que está conectado con documentos que están por fuera de la provincia, y ver cuáles han sido verdaderamente los orígenes, las causas, las razones por las que Santiago del Estero ha comenzado a manifestar esas ideas de querer separarnos de Tucumán, de esa nueva provincia, de esa gobernación-intendencia que ha sido creada el 8 de octubre de 1814. Entonces, la búsqueda en cuanto a esa profundización de las razones, por fuera de lo que ya está escrito en la historiografía tradicional, nos lleva a nosotros tener nuevas conclusiones, nuevos análisis, entre los cuales nosotros podemos enmarcarlo a Santiago del Estero en una relación política directa con todo lo que estaba pasando en relación a esas manifestaciones y pensamientos federales que iban ya explayándose desde el litoral hacia el resto de los cabildos, especialmente por las acciones que han sido expresadas por Artigas, por los políticos y cabildantes y representantes, ya sea de Santa Fe, de Entre Ríos y Córdoba, después con esas consecuencias que pasa en 1815, en marzo, en el Cabildo de Córdoba, con influencia de Artigas, desplazando a un gobernador en esos momentos, Ortiz de Ocampo, con una acción conjunta entre José Javier Díaz y Artigas, entre lo que ha sido quizás
una de las acciones pioneras acerca de lo que ha sido un pensamiento federal llevado a cabo en un cabildo en específico. Tomemos en cuenta nosotros, si nosotros queremos hacer la tarea de docente en este caso con una línea de tiempo y ver qué es lo que ha pasado en 1815 con esas ideas y acciones federales emanadas del litoral, nosotros vamos a encontrar situaciones muy diversas, pero que a la vez han influido muchísimo en Santiago del Estero. En un primer momento, cuando se crea la gobernación-intendencia, en 1814, cuando se lo designa a Bernabé Arauz como el primer gobernador intendente de la provincia del Tucumán, y cuando se lo designa a Pedro Domingo Iznardi, el primer santiagueño en ocupar el puesto de teniente de gobernador, ya vemos en ese caso en 1814, o sea, mucho antes de las acciones de Borges, disconformidades entre aquellos políticos que consideraban que era perjudicial que Santiago del Estero pase a depender de Tucumán. O sea, pongámonos en contexto también, hasta en la creación de la provincia del Tucumán, Santiago del Estero dependía de la Intendencia de Salta. O sea, y ahí quizás pueda surgir una pregunta entre las cuales se puede manifestar el por qué los políticos santiagueños de ese momento, integrantes de esa élite capitular, ya con una renovación con respecto a aquella élite que venía desde 1810 para atrás, ¿por qué esos políticos santiagueños comienzan a manifestar una disconformidad con la dependencia del Tucumán y no con la dependencia de Salta? Entonces, aquí estamos viendo también cuestiones históricas que nos llevan a retroceder incluso hasta la época colonial, en los cuales han existido problemas económicos, políticos, sociales, comerciales, camineros, legales, judiciales y demás, entre lo que han sido los cabildos de Tucumán y los cabildos de Santiago del Estero por el histórico conflicto que ha existido por el paso de las carretas, por el tránsito comercial, por el derecho de pase, de la aduana y demás. Entonces, esas cuestiones históricas han ido manifestándose lentamente en nuestros políticos cuando se crea la gobernación-intendencia. Esa es una cuestión. La otra cuestión también la podemos observar en el plano comercial, pero más precisamente en las cuestiones rentísticas e impositivas en esos momentos de Santiago del Estero. Cuando dependíamos de Salta, cuando nosotros dependíamos de Salta, nosotros todavía teníamos una administración local de nuestra caja de impuestos. O sea, el cabildo efectuaba la distribución del dinero que se recaudaba por el peso de las carretas y aquellas diversas actividades comerciales entre lo que se consideraba necesario, por ejemplo, el mantenimiento de la limpieza de la ciudad, de la sequía, el mantenimiento de los funcionarios y demás. Pero cuando pasamos a depender de Tucumán, y por las necesidades de la guerra, de la independencia, por las necesidades de mantener una nueva administración provincial con esa nueva provincia, Santiago del Estero deja de tener injerencia en su propia caja impositiva cuando se crea, además de la provincia, por supuesto, la caja central o principal que va a estar situada en San Miguel de Tucumán. O sea, los impuestos que se recaudaban en Santiago del Estero pasaban a depender de manera inmediata de la caja principal que estaba en San Miguel. Y del porcentaje, del 100% que se enviaba de ese dinero, llegaba un porcentaje menor a Santiago del Estero, incluso con directivas de lo que tendría que ser en cuanto a la distribución de los gastos. O sea, no solamente dependíamos de Tucumán institucionalmente, políticamente, por supuesto, como una cuestión de consecuencia, sino que también económicamente, algo nuevo para nosotros, porque cuando dependíamos de Salta, esa cuestión económica todavía la manejábamos y administrábamos nosotros desde nuestro cabildo y gobierno local. Entonces, tomemos en cuenta los antecedentes históricos de nuestros conflictos que siempre hemos tenido con nuestros hermanos tucumanos, más la injerencia en lo que vendría a ser los fondos propios de Santiago del Estero, que eso impactaba directamente en la recaudación y en los pagos que realizaban los comerciantes y aquella élite ganadera, la que tenía propiedades en la zona del río Salado, en la zona del río Dulce, aquellos que tenían animales, aquellos que estaban con las actividades comerciales y demás. Entonces, eso es algo que debemos tomar muy en cuenta a la hora de buscar un porqué Santiago del Estero buscaba separarse de Tucumán. Y cuando hablo de separar, habría que poner una cuestión de comillas en esta palabra, porque la palabra separación es la que constantemente está en los documentos públicos firmados por nuestros políticos a la hora de pedir que Santiago del Estero no dependa de Tucumán. O sea,
tomemos en cuenta que la palabra autonomía y aquellas palabras que se han ido figurando en nuestra historiografía como ya una cuestión moderna desde el siglo XX en adelante, en 1815 la palabra que nosotros utilizábamos para diferenciarnos y para salir de ese gobierno y provincia de Tucumán era separar. Queremos la separación de Tucumán, han firmado en muchas oportunidades nuestros políticos, mucho antes de las acciones de Borges, o sea que nosotros estaríamos ya ingresando en una etapa previo a lo que nosotros conocemos en cuanto a la historiografía tradicional. Igualmente, cuando nosotros hablamos de esta etapa, ha habido un historiador que ha tomado muy en cuenta aquellos documentos que se han encontrado, o que él mismo ha encontrado, y se ha tomado el trabajo de traducir y publicarlos en un anexo que es riquísimo en cuanto a conocimientos y saberes históricos, que es Alfredo Gargaro, que a mi entender es el historiador que ha estudiado en mayor profundidad el proceso de la autonomía en cuanto a nuestros referentes clásicos o grandes maestros que tenemos del siglo XX, que lo hemos estudiado en los profesorados, en las licenciaturas y demás. Entonces, ahí tenemos documentos importantes que nos hacen ver una mirada mucho más amplia, pero a la vez mucho más compleja de lo que ha sido este proceso de la autonomía. ¿Qué es lo que nosotros podemos encontrar también por fuera de esto? Yo lo que me estaba refiriendo anteriormente en cuanto a los documentos que hablan de separar de Tucumán, están específicamente enmarcados cronológicamente en mayo y junio de 1815, pero hay algo que también ha pasado antes y que está plasmado en un enorme documento, en una muy grande compilación original que todavía está en el Archivo Histórico de Tucumán, que es una foja judicial que tiene más de 80 fojas escritas en anverso y reverso, en la que está manifestado un intento de sublevación armada por parte de aquella persona que yo nombraba como el primer teniente de gobernador santiagueño designado para ese cargo, que es Pedro Domingo Isnardi, una persona que ha sido graduada con honores del Colegio de Montserrat, según sus documentos originales que todavía están en el archivo del colegio y que he tenido la oportunidad de ver junto con otros santiagueños de la época, que estaban también los Gallos, los Tahuada, que han sido también no compañeros, pero sí han estado anteriormente y posteriormente al egreso de Pedro Domingo Isnardi en ese colegio. Es una foja la que se encuentra en Tucumán, una compilación de más de 87 fojas en la cual habla de este intento de sublevación armada, en donde nombra a muchos personajes políticos que ya han sido quizás plasmados en nuestras actas capitulares, pero que teníamos un desconocimiento total de qué es lo que había pasado aquí en Santiago del Estero en abril de 1815, en mayo de 1815 y en junio. O sea, ese intento de sublevación que paradójicamente, y esto me imagino que son las vueltas de la historia o lo que se dice comúnmente como una gran coincidencia, comienza un 27 de abril de 1815, paradójicamente, o no sé, anticipándose a ese 27 de abril de 1820 ya con Ibarra y toda su formación política en cuanto a acompañantes y demás, urbanos y rurales, en donde Pedro Domingo Isnardi, junto con Lorenzo Goncebat, un personaje muy conocido también, ex patricio santiagueño, estudiado también en nuestra historiografía, que había puesto el dinero para los reclutas y las armas, parte de la familia Lamy, parte de la familia Chaval también, las milicias que la podríamos encuadrar dentro de los sectores subalternos, o específicamente, como dicen los documentos de la época, el Bajo Pueblo, han llevado a cabo ese intento de sublevación que también se enmarca, y hay que buscar en este caso la razón y la justificación. ¿Por qué el 27 de abril estos políticos de la élite, el teniente de gobernador, más los cabildantes y aquellas personas que yo acabo de nombrar, por qué intentan separarse de Tucumán tan tempranamente? Porque tiene que haber sucedido algo importante para que nuestros políticos santiagueños en algún momento quieran separarse de Tucumán buscando esa razón. La razón es totalmente justificada desde el punto de vista institucional, y si lo queríamos llevar al plano legal en cuanto al decreto del Directorio Supremo, también vamos a encontrar una justificación, porque ¿qué es lo que dicen los políticos que quieren separarse de Tucumán en abril de 1815?
no existe el Directorio Supremo como órgano superior en las Provincias Unidas, entonces, ¿por qué Santiago del Estero tiene que depender de Tucumán dentro de esa provincia y gobernación e intendencia cuando la institución superior que lo ha creado ya no existe? Entonces, Santiago del Estero concebía que existía una cefalía en el poder central, en el poder ejecutivo en este caso, por lo tanto, el poder que tenía el gobernador Bernabé Arauz en ese momento en la provincia no existía. Al no existir el órgano superior, no existía el órgano de creación en esos momentos. Entonces, se justifican por esa cefalía para tener este movimiento y las... Sí, decime. Eh, Me parece también interesante esto, ¿no? Digo, en lo que voy escuchando tu relato, esos términos de al no existir una autoridad superior a quien debamos responder o habiendo desaparecido esa autoridad que en su momento determina nuestra dependencia, que no es, no es casual quienes están al No. frente de esta primera sublevación respecto de su formación, ¿no? Tengamos en cuenta que vos acabas de mencionar un dato, que es que Isnardi se recibe, es graduado en el Colegio de Montserrat con honores, y tengamos en cuenta también la formación que recibían quienes formaban parte de esas instituciones. Entonces, estas ideologías, estos pensamientos, claramente tienen una influencia a partir de la formación y que después también sus compañeros, digamos, quienes van a formar parte, porque creo que en algún momento vos lo habías mencionado, que también Ibarra en algún momento han llegado a compartir también su formación, algo así. Entonces, no, no es casual, digamos, ¿no es cierto?, que aparezcan plasmados en los documentos con tanta claridad estas ideas. Ahí, ahí te tiro dos cuestiones antes que me olvide y retomo o destaco ahí lo que dices vos, Sime, y lo que está hablando el compañero Enzo. Si nosotros queremos tomar en cuenta lo que vendría a ser una configuración política de la época en cuanto a ver qué es lo que sucedía con estas ideas que yo te decía que si no existe la autoridad superior, institucionalmente existe una cefalía para abajo, eso es lo que se ve en el planteamiento de la Revolución de Mayo. Y después es lo que nuestros políticos santiagueños van a tomar como el fundamento político durante la elaboración del histórico documento del 17 de abril de 1820, que para mí, en cuanto a una comparación y sus fundamentos políticos, es muy similar o quizás tiene una mayor importancia política en cuanto a términos y conceptualización que lo que hemos hecho después del 27 de abril de 1820. No es ninguna casualidad. Primero porque vos hablas de lo que es la formación de Isnari en el Colegio de Montserrat y que incluso en lo que nosotros podíamos tomar en la actualidad, en los colegios como la libreta, en ese caso el libro de aula, en esos momentos, a principios del siglo XX, cuando Isnardi se egresa en 1801 con honores, la formación política de este personaje es tan alta y profunda que nosotros lo vamos a encontrar justificando su pensamiento, pero ya no desde el punto de vista político, sino económicamente, con razones que van más allá de lo que yo he podido ver en cuanto a redacciones de documentos de la época. El 18 de mayo de 1815, cuando Isnardi se encontraba cumpliendo funciones en el Fortín de Avipones, le escribe una carta al director supremo Álvarez Tomás solicitándole nuevamente que Santiago del Estero se separe de la gobernación e intendencia de Tucumán en este caso, por dos cuestiones. Primero, por la sujeción política que existía y que se consideraba totalmente injusta. Y segundo, porque Isnardi fundamentaba que Santiago del Estero tenía una dominación económica con Tucumán, porque lo que yo mencionaba anteriormente, que nuestros recursos, las recaudaciones impositivas y demás, iban hacia Tucumán y de ahí se organizaba la distribución en cuanto a las necesidades, ya sea por cuestiones políticas y administrativas de San Miguel y su territorio, o para el mantenimiento del ejército del norte, de los soldados, de la parte alimenticia y demás. Pero eso se justifica, y eso lo justifica Isnardi, política y económicamente. Además, hace un llamamiento que la verdad que parece sacado de otra época, porque Isnardi habla de que debería existir
una división de poderes en cuanto, y cito totalmente, ¿no? En cuanto a poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. 1815 estamos hablando. 18 de mayo de 1815, Einardi realiza una justificación política de enorme profundidad conceptual y teórica, en la cual a nosotros nos hace ver que Santiago del Estero ya tenía una intención clara de separarse de Tucumán mucho antes de lo que vendría a ser, ¿no?, lo que nosotros conocemos por nuestra historiografía clásica. Lo que nosotros mencionábamos en cuanto a ese intento de sublevación, y yo en mi libro hablo de intento de sublevación porque no nos llegamos a enfrentar militarmente con nuestros hermanos tucumanos en esos momentos, porque el gobierno central se reorganiza desde Buenos Aires a través de la asunción provisoria de Álvarez Thomas, a través de la organización de un consejo en Buenos Aires y a través de lo que después va a ser la planificación y la posterior sanción del primer estatuto del 6 de mayo de 1815. Entonces estos primeros rebeldes santiagueños o estos rebeldes santiagueños deponen las armas y aceptan finalmente una comisión pesquisidora que venía desde Tucumán y que veníamos rechazando enérgicamente por estas cuestiones de la cefalía porque queríamos separarnos. Hay acciones de Bernabé Arauz que también influyen mucho, que son 3 intromisiones políticas que para nuestros políticos de la época, para aquellos antigueños que estaban en la administración del Cabildo, han sido totalmente cuestiones para rechazar. Por ejemplo, el nombramiento desde San Miguel de Tucumán de Antonio María Taboada como capitán comandante del regimiento de milicias regladas, en esos momentos un nuevo cargo para disminuir el poder militar que tenía en esos momentos Einardi. Después se produce el nombramiento como un encargado para la vigilancia, como un juez pesquisidor en esos momentos de Juan Bautista Paz. Después se lo nombra Diego Arauz para que lo acompañe durante los interrogatorios que se van a formular aquí en Santiago del Estero. Es decir, hay una clara intromisión política del gobernador intendente Bernabé Arauz en esos momentos en nuestro cabildo, que son altamente rechazadas por aquellos cabildantes, por aquellos capitulares que integraban el ayuntamiento en esos momentos. O sea, vemos muchas situaciones, vemos muchas razones, vemos muchas justificaciones en las cuales evidentemente Santiago del Estero tenía esas intenciones de separarlo. O sea, la época desde abril, mayo y junio, Santiago del Estero en cuanto a autonomía ha sido muy convulsionada, porque no solamente tenemos ese documento de 87 fojas que actualmente se encuentra todavía en el Archivo Histórico de Tucumán, sino que también tenemos un cabildo abierto del 6 de mayo pidiendo y justificando ese intento de sublevación y pidiendo una separación. Tenemos el documento de Pedro Domingo Isnardi que acabo de mencionar, el 18 de mayo. Tenemos también el 6 de mayo una justificación de Isnardi por el por qué rechazaban el nombramiento de Antonio María Taboada como capitán comandante del regimiento de milicias regladas, cuando había aquí en Santiago 9 capitanes con una foja de servicio impecable para ser nombrado, y sin embargo lo nombra un socio político y económico como era Taboada en esos momentos de Arauz. Tenemos entonces esos documentos más esos cabildos abiertos en los cuales ya empieza a dividirse y comenzamos a ver ya una división política entre los cuales estaban enmarcados increíblemente los santiagueños que lo apoyaban a Arauz y que justificaban la dominación de Santiago dentro de la provincia de Tucumán, y por otro lado tenemos a estas personas y políticos destacados también de la élite que buscaban la separación. ¿Dónde se va a ver plasmado esto? Básicamente en un cabildo abierto autonomista del 6 de mayo de 1815 y en un cabildo abierto que yo lo denomino como gubernativo u oficialista partidario de Bernabé Arauz, el 19 de junio de 1815, o sea, cortos en el tiempo. Hay que ver también la división entre lo que vendría a ser las creencias, no creencias, sino más bien las posturas políticas que ya comienza a ramificarse con mucha más fuerza, en este caso en Santiago del Estero. 1815 ha sido un año clave entre los cuales ya comienzan a asentarse aquellas familias que querían la separación con Tucumán y que van a seguir, yo creo que teniendo una participación en algún momento muy baja con Borges y después ya muy alta en 1817, 1818 y 1819 con nuevos ingresos de familias de aquellos notables, en este caso como los Alcorta, los Frías y demás, además de los Gorostiaga, actores principales en cuanto a la política. Quizás muchos se pueden preguntar la situación de Borges en estos momentos. ¿Dónde estaba Borges
que no estaba al lado de estos autonomistas en abril, mayo y junio. Ahí quería detenerme porque vos hablas ya para este momento como de dos facciones, si podríamos llamar facciones en ese periodo, este, Se puede. grupos, sí, facciones, grupos políticos, eh, y registrar, digamos, qué influencia tenían o qué importancia han tenido en estas primeras intentos de sublevación, por qué estos primeros intentos de sublevación no tienen el apoyo total, y en este caso también por qué quienes no apoyaban a Borges y a sus seguidores, y sí a Bernabé Arauz, con qué intenciones lo hacían, o sea, por qué no sostenían la independencia, sino sostener la continuidad de la dependencia respecto de Tucumán, y qué peso tenía en esto las cuestiones que vos mencionabas económicas. Me parece que tienen mucho que ver lo económico también, en manos de quienes... Sí, 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 sí. Lo económico es fundamental en este caso por lo que se ve plasmado en los documentos. O sea, dentro de las justificaciones de aquellos políticos santiagueños están las razones económicas que tenían un peso importante, no solamente por la injerencia en lo que vendría a ser la caja propia que teníamos en esos momentos, que además hay que destacar que estaba bastante, hablando vulgarmente, bastante golpeada por las consecuencias directas de la guerra por la independencia, que por la guerra por el norte, por los reclutas, por el mantenimiento alimenticio, porque aquí si uno ve los documentos de la época, Santiago del Estero era un proveedor constante del ejército del norte, no solamente de dinero, sino también en insumos, soldados y alimentos. La cuestión del apoyo, la cuestión del apoyo para Borges ya en septiembre, porque si uno ve el documento de 87 fojas, este que yo te acabo de mencionar, que es correspondiente a lo que ha pasado el 27 de abril de 1815, a lo que ha pasado en adelante y a todo el juicio, porque incluso hay un juicio que se lleva a cabo en Tucumán para averiguar qué es lo que ha pasado. Hay una investigación, hay más de 13 declaraciones en este juicio en los cuales aquellos personajes que yo te acabo de mencionar como los que han estado haciendo o intentando esta sublevación autonomista en un primer momento son declarados culpables, son desplazados de los cargos y son multados económicamente por Bernabé Arauz. Uno ve muchos apellidos de lo que son los políticos tradicionales en Santiago del Estero, políticos que han sido muy importantes y familias muy destacadas, entre los cuales los ve actuando no solamente con Isnardi, sino en mayo y junio en el Cabildo Abierto y como cabildantes también durante la elaboración de todos estos documentos que son importantes para nuestra autonomía. Cuando se produce ya la sublevación de Borges, ya podemos hablar de sublevación, ya podemos hablar de un enfrentamiento armado y demás, el apoyo para Borges es más del bajo pueblo que de la élite. Ahora, ¿por qué podría pasar esto? La justificación que nosotros podemos encontrar en los documentos, que si bien hay 3 o 4 apellidos importantes que están del lado de Borges, como Medina, o como Alcorta, yo encuentro una justificación de todos aquellos conflictos que venía teniendo Borges con estas familias antes de 1810 y después de 1810. O sea, para mí la cuestión del apoyo a Borges, que ha sido mucho más numeroso en cuanto a aquellos sectores subalternos desde la parte alejada de la ciudad de Santiago del Estero y específicamente de la zona rural, ya en la segunda sublevación autonomista, tiene mucho que ver por los conflictos que Borges ha tenido con esos políticos de la élite antes de 1810 y después del 10. O sea, hay una cuestión ya problemática para Borges entre los cuales nosotros tenemos antecedentes y quizás ya están muy bien estudiados y demarcados por la historiografía tradicional acerca de los conflictos incluso legales que ha tenido Borges con esta familia. Entonces quizás ahí vemos una justificación del por qué Borges no tiene el apoyo fundamental de la élite y del cabildo para ser elegido gobernador en esos momentos, porque también hay que empezar entre los estudios ya profundos de la autonomía, hay que empezar a diferenciar acerca de lo que es un teniente de gobernador provisorio, un gobernador y un gobernador provisorio, porque cuando Borges realiza la primera sublevación autonomista, en los documentos está enmarcado que Borges se proclama gobernador junto con el pueblo, o sea, el pueblo lo proclama Borges gobernador en la plaza. O sea, si hablamos de gobernador,
hablamos de una figura institucional muy distinta de lo que representa el teniente de gobernador. Entonces, cuando hablamos de gobernador y de que Borges se proclama gobernador, entonces vemos ahí las claras manifestaciones autonomistas de Borges en esos momentos y de tratar de tener una provincia autónoma en esos momentos ya con decisión económica propia, con decisión política propia, por fuera de lo que es institucionalmente la gobernación e intendencia del Tucumán. Tomemos en cuenta que los documentos labrados por Borges, labrados en Tucumán a través del juicio a Borges y labrados por Álvarez Tomás e incluso por aquellos personajes que lo han estado acompañando a Borges, hablan de gobernador, pero de gobernador provisorio. ¿Por qué? Y aquí entra en relación lo que sucede con Salta. Borges es proclamado gobernador provisorio hasta que se realicen las elecciones con la convocatoria a todos aquellos elementos o personajes destacados de la campaña. Y los documentos dicen oficiales y religiosos. Entonces, ¿qué es lo que hace Borges aquí? Borges hace exactamente lo mismo que ha hecho Güemes en Salta. Güemes es proclamado gobernador en Salta unos meses antes a través, en un primer momento, del apoyo del bajo pueblo o de los sectores subalternos, con el apoyo consiguiente de los terratenientes liderados por su hermano y con la aprobación de los cabildantes. Entonces, Borges aquí lo que tiene es en un primer momento el apoyo de los sectores subalternos, pero no tiene el apoyo, y ahí es donde falla el caballero cruzado, porque tiene muy escaso apoyo de la élite, salvo esos apellidos que yo te acabo de mencionar, que son los que me vienen en este momento, como Medina y como Alcorta, ¿sí? Y como José Domingo Iramaín, de manera indirecta, entregándole armas o mandándole entregar armas, o sea que ahí vemos un apoyo indirecto. Eso es lo que, ¿por qué te digo que es lo que ha fallado? Porque cuando Güemes se declara, como cuando lo proclaman a Güemes gobernador, todo ese apoyo que tiene Güemes, tanto de los sectores subalternos, de los terratenientes y de la élite capitular, es enviado esa resolución hacia Buenos Aires y Álvarez Tomás acepta el nombramiento de Güemes. Es decir, Álvarez Tomás acepta políticamente e institucionalmente lo que sucede en Salta. Con Borges pasa lo contrario, porque Borges, al necesitar el apoyo político y al verse que durante la primera sublevación autonomista de septiembre el cabildo ni siquiera se abre, porque nuestros cabildantes se niegan a abrir el cabildo y el único representante de los capitulares era justamente un oficialista y un extremo partidario de Bernabé Arauz en ese momento, como Pedro Francisco Carol, uno de los grandes enemigos de Borges. Entonces vemos que Borges no tiene el apoyo ni capitular ni de la élite política y simplemente se basa en este movimiento o en esta sublevación con el apoyo de los sectores subalternos. Cuando esto se comunica a Buenos Aires de que aquí en Santiago del Estero Borges iba a planificar una elección para el día 20 de septiembre, esto se comunica para tener una aprobación de Álvarez Tomás, tal como ha sucedido en Salta. Pero lamentablemente para Borges, la resolución de Álvarez Tomás ha sido determinante en cuanto a un rechazo muy grande, de acuerdo con lo que se ve en la carta firmada por el mismo Álvarez Tomás y dirigida hacia Santiago. A pesar de que ha llegado tarde y a pesar de que Borges ya estaba preso en Tucumán después de lo que ha sido esa batalla tan desigual que se ha llevado a cabo aquí al frente del Cabildo en Santiago del Estero el día 8 de septiembre de 1815, hay un rechazo por parte de la autoridad central, que era la más importante en esos momentos, representada por el Directorio Supremo. Entonces, vemos aquí las intenciones de Juan Francisco Borges en cuanto a su declaración por parte del pueblo como gobernador provisorio, sus intenciones de llevar en cuanto a la cuestión política a esa participación electoral que estaba planificada para el día 20 y que incluso los oficios ya habían sido repartidos hacia la campaña, o sea, las invitaciones a los oficiales y a los curas ya estaban realizadas. La planificación de Borges para separarnos de Tucumán estaba ya en pleno proceso, pero han sucedido estas cuestiones que han sido muy negativas en cuanto al apoyo de la élite y en cuanto a lo que vendría a ser la reacción de Bernabé Arauz enviando a un cuerpo armado de 50 hombres al mando de Juan Francisco Lobo y que lo termina derrotando a Borges en esos momentos en la plaza.
es importante destacar, quizá ya como una cuestión de anécdota o algo que queda como de color, que siempre llama la atención un poco más, que en el documento del juicio de Borges, que están enmarcadas distintas declaraciones, hay más de 15 declaraciones, ya sea de los autonomistas, ya sea de los gubernativos oficialistas o de aquellas personas que hasta el momento no he podido saber a qué facción política pertenecían, coinciden en que Borges ha sido apoyado por el bajo pueblo y que las armas de Borges en esos momentos eran palos, eran piedras, unas pocas pistolas y resistencia, en la cual Borges ha tenido un reclutamiento ya quizás también de último momento, como por ejemplo ha mandado a traer a 12 peones de la estancia Tarapache, que queda hacia el norte de la ciudad, y que también ha tenido la participación de algunos esclavos y demás. Pero siempre la cuestión de lo que ha sido esta primera sublevación de Borges se enmarca por esa cuestión del apoyo, el porqué de la falta de apoyo político, el por qué le ha faltado esa cuestión política de la élite que paradójicamente estaba en abril queriendo la autonomía y la separación, y por qué no está con Borges, ¿me entiendes? O sea, es una cuestión que suscita muchas preguntas y que la única manera de responder es ver los documentos que están aquí y los documentos que están en Tucumán y Buenos Aires. La única manera de responder eso es analizar, contrastar y enmarcar las relaciones que hay entre los documentos, que es la única manera en la que se puede construir una historia ya de manera científica y lo más acercado de lo que ha sido esa realidad posible, aunque siempre puede cambiar por algún surgimiento inesperado. Seguro, lo que me lleva a mí a preguntarme es qué le habrá hecho pensar a Borges que podía resultar esta sublevación. Digo, si él pensaría, o sea, no sé, poniéndome en ese momento, digo, en cuanto a formación militar, en cuanto a recursos para enfrentar a las milicias sí, milicias, vamos a decir milicias, Sí, sí, de sí, ahí, sí. eh, sabiéndose con tanta desventaja, y creo que también podría haber visto un panorama respecto de quiénes podían apoyarlo y quiénes no. O sea, ¿qué lo habrá Claro. movilizado para suponer que ese intento o esa sublevación podía resultar en una autonomía? Las razones de Borges han sido muy parecidas a aquellas que han tenido en un primer momento los que han intentado sublevarse en abril de 1815. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Nosotros vemos a un Borges netamente influenciado por el federalismo de aquellos que eran sus amigos, de acuerdo a lo que uno puede leer en correspondencias, con José Javier Díaz desde Córdoba y con Martín Miguel de Güemes desde Salta. O sea, vemos que las acciones federales que han sido emanadas desde el litoral y han tenido una recepción importante en provincias o en territorios cercanos a Santiago del Estero y que militarmente eran muy cercanos con Borges, estos personajes que acabo de mencionar, además de la cuestión económica que también estaba presente en Borges, la dominación política que Borges también rechaza, y además tomemos en cuenta de que desde junio los enemigos directos de Borges ya estaban dominando el cabildo, no solamente en lo político, sino también en lo militar. O sea que teníamos una dominación de los hermanos Taboada aquí en Santiago del Estero, enemigos de Borges, puestos en funciones por Bernabé Arauz desde Tucumán. Eso es otra cosa de las que rechaza Borges, por la cual él buscaba que Santiago del Estero tenga una resolución política propia y económica a través de decisiones propias. Pero además es importante que tengamos en cuenta que todo lo que se pedía desde abril de 1815 es rechazado por Álvarez Tomás, pero además, y esto es importante que tengamos en cuenta, el Estatuto de mayo de 1815, el cual terminaba sustentando de una manera legal, y podríamos hablar de uno de los antecedentes de nuestra Constitución, terminaba de sustentar lo que vendrían a ser las formaciones políticas de las nuevas provincias, o sea que Santiago del Estero quedaba supeditada no solamente por el decreto del 8 de octubre de 1814 de Álvarez de Posadas, perdón, sino que también ya quedaba supeditada a lo que vendría a ser la dominación de Tucumán por el Estatuto de 1815, algo también rechazado por Borges. O sea que encontramos puntos en común muy destacados, muy importantes, entre los cuales
vemos entonces aquellas acciones de abril, mayo y junio de 1815, con lo que sucede con Borges en septiembre, con lo que sucede en Córdoba en marzo, con el resto de los cabildos del litoral, y con lo que sucede también en mayo en Salta. O sea que las razones y las justificaciones de Borges para buscar para realizar esta primera sublevación autonomista, además de esa planificación que ha sido bastante minuciosa, pero que, insisto, ha sido totalmente desbaratada con la llegada de los soldados tucumanos, porque Borges se esperaba, para mí, una respuesta positiva, inmediata de Álvarez Thomas, que, dicho de paso, reitero, ha llegado muy tarde, y esto ha sido una decisión unánime de Bernabé Arauz, por lo cual quizás tampoco se respetaba esa cuestión de la jerarquía, como tampoco lo hemos hecho nosotros más adelante, en los cuales se ve nuestra rebeldía santegueña. Entonces, las razones de Borges son muchas. Son muchas. Tenía por supuesto, Borges un marcado federalismo influenciado desde el litoral, con cuestiones positivas que habían sido llevadas a cabo políticamente en Córdoba y Salta, y tenemos relaciones políticas directas, la observamos con Borges y Güemes, porque la elección de Güemes como gobernador en Salta, si hubiera pasado lo mismo en Santiago, es exactamente lo mismo. O sea, lamentablemente no ha tenido la misma connotación en cuanto a consecuencia y desarrollo y demás, pero es algo casi calcado de lo que estaba pasando en Salta, pero en Borges sucede lo contrario, lamentablemente, en Santiago del Estero. Eh, Insisto, para mí es fundamental en este caso aquellos documentos que han sido encontrados por Gargaro en Buenos Aires, publicados en ese maravilloso anexo que él publica en su libro sobre la autonomía, y que a nosotros nos hacen relacionar de manera directa con todos los documentos que encontramos en Tucumán, porque quizás si nosotros vemos una sola compilación de documentos o solamente los documentos que se encuentran en Santiago o en Tucumán, vamos a tener una historia aislada en la cual no vamos a poder responder las preguntas más elementales de la autonomía, y nos vamos a seguir quedando con la historiografía tradicional, que tiene ya esa cuestión de que está muy analizada, pero quizás le falta esa connotación en cuanto a una profundidad de documentos, que a mi entender Gargaro ha sido el que más cerca ha estado de dar una respuesta casi total de lo que ha pasado durante el amplio y complejísimo proceso autonomista. Bien. Héctor, ¿y qué es lo que muestran los documentos entre el 15 y el 20? Que generalmente no está contado, no está escrito en detalle, con esa minuciosidad que vos mencionas. En Tucumán podemos encontrar todo lo que han sido las acciones de Isnardi, las consecuencias que han pasado desde abril, mayo y junio, y por supuesto, y lo más enriquecedor es encontrarlo a Borges en Buenos Aires durante esta fecha, litigando la parte final del juicio que él tenía con Ortiz de Ocampo por el robo de los fardos de bachetones que había pasado en 1810. Por eso Borges no estaba aquí en Santiago del Estero en esa época. Hay una justificación de que Borges está lejos. Ahora, cuando Borges regresa a Santiago del Estero, se encuentra con toda esta novedad política importante en la cual ha generado una convulsión muy importante, un juicio grandísimo, desplazamiento de políticos de cargos, multas económicas, apresamientos, porque en Tucumán ha estado preso Lorenzo Goncebat, ha estado preso el padre de Isnardi, e Isnardi no ha estado preso porque se ha escapado desde la parte del Río Salado hacia Buenos Aires, y lamentablemente no lo encontramos jamás de vuelta en la historia. Habría que ver qué pasa con Isnardi, pero es una anécdota, no una anécdota, pero es un misterio de lo que pasa con Isnardi cuando se va, porque Isnardi está, la última parte que nosotros lo encontramos es cumpliendo funciones en el Fortín de Avipones el 18 de mayo, de ahí él se va para la zona del Río Salado, y cuando se dicta la sentencia de culpabilidad hacia él y hacia sus compañeros por todo lo que había pasado aquí en abril, Isnardi desaparece. Quedan presos en Tucumán algunos de los principales causantes del intento de sublevación, pero Isnardi ya desaparece. Eso es uno de los documentos que podemos encontrar. Aquí en Santiago del Estero, comúnmente se dice que hay un vacío en las actas capitulares, pero es una cuestión lógica, porque cuando ha pasado lo de Borges, el cabildo no se ha abierto, no ha habido actas capitulares, no ha habido documentos oficiales labrados. Ese vacío que nosotros vemos en las actas capitulares que han sido publicadas por la Academia Nacional de la Historia, a instancias y un trabajo muy arduo también de Alfredo Gargaro, es lógico porque el cabildo ha estado cerrado durante esos días en los cuales ha estado Borges como gobernador provisorio en Santiago del Estero, que han sido 4 días.
Después lo de 1816 ya podemos encontrar documentos importantes en cuanto a lo que ha sido la elección de nuestros congresales para el Congreso de Tucumán, la justificación del por qué en esos documentos nosotros hablamos de una autoridad superior y no de Tucumán. O sea, seguimos quizás adentrándonos en esa cuestión de rebeldía al no reconocer a la gobernación e intendencia del Tucumán, pero sí hablar de la superioridad en cuanto al Congreso. Más adelante vamos a hablar en los documentos de la superioridad hacia el director supremo, sin depender, hacer de cuenta que en esos momentos nuestros políticos no dependían de Tucumán, porque en ningún momento se lo nombra en cuanto a una dependencia, en cuanto a la jerarquía, en cuanto a la verticalidad. Encontramos mucho de esos documentos, pero por sobre todas las cosas, cuando sucede en los años 1817, 18 y 19, especialmente con el cambio en la gobernación e intendencia, por los problemas que comienzan a surgir entre Aráoz y Belgrano, ya comienza ahí a haber un giro, podríamos así decirlo, en cuanto a la orientación política del cabildo local, porque cuando llega la gobernación e intendencia, el catamarqueño Feliciano de la Mota Botelo, comienzan a ser elegidos dentro del cabildo aquellas personas que simpatizaban con la separación. 1815, cuando ya se cambian los políticos después de la sentencia del 6 de julio, ya ingresan los cabildantes que eran partidarios de Aráoz. Para 1816 también eran todos partidarios de Aráoz, y después ya hay cambios importantes en los cuales nuestros cabildantes van a ser aquellos que simpatizaban con la autonomía, porque se produce ese claro giro político en la gobernación e intendencia. Al no estar Bernabé Aráoz, que era una persona que estaba constantemente adentrándose en las decisiones políticas internas del cabildo, ya comienza a girar un poco lo que vendrían a ser esta verticalidad política. No digo que respondiendo políticamente a Feliciano de la Mota Botelo, pero sí hay una coincidencia importante de que en 1818, 19, 20 los cabildantes son elegidos dentro de las familias que eran muy partidarias de la separación. Llámese Alcorta, llámese Gorostiaga, y otras tantas familias en las cuales estaban muy diferenciadas de los Taboada, de los Carol, de los Ceballos, que eran aquellas que todavía eran partidarios de Bernabé Aráoz. No solamente podemos encontrar eso, sino que también ya un análisis minucioso de lo que ya se encuentra publicado en las actas capitulares, documentos que son, a mi entender, primordiales para la autonomía, ya sea el acta del 7 de abril, mucho antes de lo que vendría a ser aquella respuesta histórica que nosotros damos al documento del 10 de abril de Aráoz, en donde nosotros ya ponemos en práctica una estrategia política, una estrategia que a mi entender es planificada por Ibarra, por lo que se da después en los sucesos siguientes, desde el 25 de abril especialmente para atrás, en los cuales ya se comienzan a enviar esas invitaciones hacia el resto de los curatos, hacia lo que vendría a ser la campaña, y a retrasar esos planes de Bernabé Aráoz en cuanto a la conformación de la República del Tucumán, en cuanto al envío de nuestros 2 diputados. Ya comienzan a ejercer presión política desde otro lado, después de que Santiago del Estero ha tenido una actuación muy destacada en cuanto a lo militar, por el triunfo de Ibarra el 31 de marzo, por el cambio de los cabildantes el 31 de marzo, por la asamblea que termina de designarlo a Ibarra como teniente de gobernador provisorio en ese momento. O sea que, a pesar de todo lo que significa para nosotros el 31 de marzo como una de las fechas emblemáticas de la autonomía, las acciones que tienen nuestros políticos después de ganado el encuentro armado de Ibarra, las acciones que tienen nuestros políticos es de continuar con esa dependencia con Tucumán. O sea, a pesar de que cambiamos los cabildantes, ingresan nuevamente las familias autonomistas a ese cabildo, y a pesar de que más de 70 vecinos eligen a Ibarra al frente del cabildo como teniente de gobernador provisorio, la institucionalidad de este cargo manifiesta en los documentos de que Santiago del Estero aceptaba todavía y momentáneamente nuestra dependencia en la provincia. Los hechos que van a venir después, que son, a mi entender, claras estrategias por parte de Ibarra y del resto de las familias autonomistas y aquellas familias que tenían importantes ocupaciones, ya sea en la parte urbana y rural, van a terminar concluyendo en este 27 de abril, no sin antes pasar por el documento y la declaración del 17 de abril
y por el llamamiento a la asamblea que hace Ibarra el 25 de abril, que muchas veces es pasado por alto, que también a mi entender es una de las grandes fechas históricas por la iniciativa que tiene Ibarra, y cito el documento, por la emergencia de la época de convocar a todos los representantes de los curatos que ya estaban en la ciudad para terminar declarando la autonomía el 27 de abril de 1820. O sea que las acciones... Bueno, ahí estamos volviendo a conectarnos. Estaba muy interesante la charla con Héctor. Ahora vamos a retomar, ¿sí?, la conexión cuando se vuelva a conectar Héctor. Ahí está. A ver, vamos a esperar que vuelva Héctor. Ahí estamos. No sé si es el tiempo que nos da Instagram o qué ha pasado, pero algo ha pasado, evidentemente. Qué macana, che, qué lástima. Me apareció un cronómetro que como estamos experimentando todos con esto, no entendía nada, no sé si se iba a cortar, si lo iba a renovar, no sé qué iba a pasar, pero Entonces, es parecido al tiempo del Zoom, a sí, tener en cuenta entonces eso. vamos a tener en cuenta para la próxima transmisión. Sí, Eh, sí, qué lástima. Bien, lo que estabas como comentando, Héctor, tenía que ver con este giro político que se da, este cambio que permite como este espacio para poder llevar a cabo estos planes autonomistas. Sí, 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 bueno, y no solamente podemos destacar lo que vendría a ser la parte política de abril de 1820, la parte, bueno, militar que ya conocemos del 31 de marzo, pero sino también todos los sucesos que vienen pasando desde noviembre, diciembre de 1819 en cuanto a las luchas políticas de esas familias importantes por integrar la Junta, porque tomemos en cuenta que después de las sanciones de los estatutos y de la Constitución, que después ha sido derogada, ha desaparecido junto con los poderes centrales, las luchas por la autonomía o las luchas dentro de estas familias políticas con consideraciones en cuanto a pensamientos opuestos, se va a dar para la integración de la Junta y posteriormente para la integración del Cabildo. O sea que no solamente tenemos todo lo que ha pasado en cuanto a Ainardi, en cuanto a Borges, en cuanto a Ibarra, en cuanto a lo de abril, marzo y demás, sino que en 1819 y principios de 1820 se producen batallas políticas, por así decirlo, por estas familias importantes para integrar la Junta Electoral y posteriormente para integrar a los nuevos cabildos de los años entrantes. O sea que la autonomía lo tenemos que ver como un proceso muy amplio, muy complejo, desde el punto de vista militar, desde el punto de vista político, social, económico, institucional. Tenemos que hacer inevitables comparaciones con la época colonial, con los años posteriores a 1810, el 11, el 12, con declaraciones de Borges, con personajes que han andado dando vuelta que quizás es un anticipo o es algo de lo que venía ya desarrollándose con un poquitito más de fuerzas y que se va a terminar desatando con el decreto de Posadas del 14, a mi entender. Podemos nosotros enmarcar la autonomía desde 1814 hasta 1820, 21, 22 incluso, que es cuando Ibarra tiene intromisiones dentro de la política de Tucumán. Pero también podemos ver el proceso anterior con los antecedentes, entre las luchas con Santiago y Tucumán en la época colonial, con los conflictos que surge entre lo que vendrían a ser las elecciones del Cabildo para los integrantes del ayuntamiento en el 11 y en el 2, con injerencias de políticos de Buenos Aires, con los rechazos nuestros hacia los tenientes de gobernadores designados. O sea, es un proceso muy complejo la autonomía, muy amplio, muy característico en cuanto a luchas de familias, luchas de facciones, grupos opuestos, ideas que se van a manifestar fuertemente en los documentos y que nosotros podemos sacar muchas conclusiones simplemente con unas pocas palabras en las cuales vemos que van a aparecer constantemente en los documentos palabras como federalismo, como soberanía, palabras como, bueno, como separación, autoridad hacia quién. O sea, me parece que la autonomía es un estudio muy enriquecedor
que hay que hacerlo no solamente con los documentos que tenemos disponibles en Santiago del Estero y que nuestros colegas lo vienen desarrollando muy bien, ya sea en la actualidad, con mucha participación en este bicentenario, sino también la historiografía clásica, que ha sido un aporte importante para nosotros y que quizás han ido marcando un camino en la cual, bueno, hemos podido llegar a ver documentos de otras provincias, pero siempre conectando con lo que está escrito, siempre conectando con los documentos de aquí y siempre conectando con lo que podemos encontrar afuera. Creo que eso enriquece todo esto, le da un nuevo sentido, le da una profundidad más importante y eso la verdad que nos permite sacar nuevas conclusiones en la historia. Si nosotros teníamos como grandes referentes de la autonomía a Juan Francisco Borges y a Juan Felipe Ibarra, me parece que en este momento hay que tener a muchos más personajes que se han destacado. No solamente militares, no solamente políticos, sino también personas que aparecen muy poco con nombre y apellido, sino más que nada con apodos, como los esclavos, algunas mujeres. El proceso ha sido muy amplio, los actores sociales son muchos, y no solamente debemos destacar a los que han firmado documentos, sino también a los que han estado participando, sea de manera directa o indirecta. Esto lo vemos como un todo ya, o sea, los nuevos estudios, las nuevas miradas historiográficas nos dan esas posibilidades a nosotros. Así que, bueno, me parece que Pregunto es lo esto que más o menos podemos contar. en este recorrido que vos has hecho, y digo para a lo mejor alguno de nuestros colegas que esté interesado en profundizar en este periodo, específicamente durante el proceso autonomista. ¿Qué espacios crees que quedan como todavía en el aire donde a lo mejor a quien le interese este periodo de la autonomía puede dedicarse, buscar información, documentos? ¿Qué espacios Mm. consideras vos que todavía no han sido analizados con profundidad en cuanto a autonomía? Y en profundidad en la autonomía me animaría a decir que la parte de las mujeres, si bien ya hay algo destacado de la participación de las mujeres, ya sea en el 15 y en el 16, 17, 18 y 19, es poquito. Es poco lo que hay, pero seguramente hay mucho por descubrir, mucho por analizar las relaciones sociales también de la época, porque podemos ver en los mismos documentos mujeres que eran esposas de esclavos y mujeres que eran hermanos de grandes políticos. O sea, el entrecruzamiento social es importante. Me parece que esta historia de las mujeres se puede ir construyendo no solamente desde el punto de vista político, como a grandes rasgos, digamos, pero sí ver desde el punto de vista de las relaciones sociales y cuáles han sido las verdaderas participaciones. Estaría bien, digamos, que alguien pueda profundizar en ese aspecto. Lo social, desde el punto de vista, puede ser de los sectores subalternos y las mujeres desde este pueblo bajo y también de la élite como participante, ya sea directa o indirecta. Pero quizás es algo que puede propiciar la búsqueda de nuevos documentos, la búsqueda de nuevas fuentes, nuevas interpretaciones, por supuesto, porque si se encuentran esos documentos sería maravilloso y por supuesto hay que entrelazarlos, conectarlos y relacionarlos entre lo que se pueden encontrar en las distintas provincias bueno, dar a conocer esa historia, pero desde mi punto de vista esos dos aspectos pueden ser relacionados y enmarcados tranquilamente en una nueva fase de historia. Bien, y otra consulta, Héctor, en todo tu trabajo exquisito documental que has realizado para este libro que vas a publicar, ¿cuáles son los mitos en torno a la autonomía que has podido derribar o despejar? Eh, es medio complicado quizás referirnos porque es algo que los antigueños lo tenemos muy enmarcados en nuestra historia, digamos, en lo que conocemos, en lo que recordamos. A mi entender, no sé si podemos denominarlo como historias que están en el imaginario social de los antigueños. Uno de ellos me parece que es el de la Casa Hernández. La Casa Hernández ha sido construida como el lugar, y aquí nosotros podemos ver las distintas vertientes y el desacuerdo que hay entre los historiadores por falta de documentos. La Casa Hernández se la ha visto como el lugar donde se declara la autonomía, y la Casa Hernández se la ha visto como el lugar en donde a Ibarra lo designan gobernador. Y yo pondría como antecedentes algunas cuestiones. Vos tienes el 7 de abril de 1820.
tienes el 17 de abril de 1820, el 31 de marzo de 1820, el 25 de abril de 1820 y, bueno, el 27 viene después. Pero entonces, esos 4 documentos en los cuales ha habido una cantidad mayor de personas que los cabildantes se ha firmado en el Cabildo, o sea, donde hoy actualmente la Confitería Pericos. Hay una justificación del por qué se le elige a la Casa Hernández, por la falta de seguridad edilicia del Cabildo. Ahora bien, yo haría una contrapregunta. Si era tanta la inseguridad edilicia del Cabildo, ¿por qué esos 4 antecedentes fundamentales de la autonomía se firman en el Cabildo? ¿Y por qué el acta de la autonomía se firma en la Casa Hernández cuando los más de 78 vecinos que lo eligen a Ibarra como teniente de gobernador provisorio no hay ningún Hernández? O sea, no hay ningún documento que nos diga que la autonomía ha sido firmada en la Casa Hernández, pero sí tenemos 4 documentos para contrastar que lo más probable y lo más seguro en este caso es que la autonomía se haya firmado en el Cabildo tal como han sido firmados los documentos del 31 de marzo, del 7 de abril, del 17 de abril y del 25 de marzo. O sea, ahí nos surge la pregunta, el por qué y de dónde viene la historia, vamos a llamarla la historia de la Casa Hernández. Y era común para los santiagueños que comienzan a transitar principios del siglo XX, las primeras 3, 4, 5 décadas, que todavía existan esas historias que se iban transmitiendo entre los vecinos que todavía quedaban como descendientes en el antiguo barrio de las Catalinas, que desde ahí comienza a decirse que Ibarra ha sido gobernador ahí, o que la autonomía ha sido declarada ahí, y que ha habido un baile y que Ibarra ha estado ahí con... No hay ningún documento que lo diga, y que incluso vamos a fijarnos en las contradicciones que hay. Los historiadores clásicos están algunos diciendo que la autonomía se declara en la Casa Hernández y que Ibarra, por otra parte, es declarado gobernador. Ahora bien, con lo de Ibarra surge otro problema, porque nunca se ha podido saber cuándo Ibarra es elegido gobernador, ya saliendo de lo que vendrá a ser la Casa Hernández. Hay algunos historiadores que se han atrevido a tirar un día, y los 2 días posibles que están publicados en nuestros libros clásicos de la autonomía es 1 de mayo y 10 de mayo. Ahora bien, vemos entonces una contradicción y una incongruencia institucional. Si la autonomía la declaramos el 27 de abril, institucionalmente estamos separados de Tucumán, a pesar de que no hay reconocimiento por parte de ellos. No podemos estar separados de Tucumán si todavía tenemos un teniente de gobernador provisorio. Por lo tanto, es muy poco probable que Ibarra sea declarado gobernador el 1 de mayo o el 10 de mayo. El que ha estado con una certeza importante, pero también errada, ha sido Gargaro, en donde él dice que Ibarra es elegido gobernador el 10 de mayo. Si uno ve un documento aislado como el que ha tenido Gargaro en su época, en la cual es un documento muy pequeño que está en la parte de la tesorería, en donde Ibarra pide los sueldos de gobernador desde el 10 de mayo, cualquiera de nosotros puede pensar que Ibarra ha sido gobernador desde el 10 de mayo, pero ahí también hay un error. Ibarra ha sido elegido gobernador el mismo día de la declaración de la autonomía, o sea, el 27 de abril de 1820. ¿Y cómo se puede saber esto? Por un documento que Ibarra firma el 28 de abril, o sea, un día después, que es dirigido al Cabildo de Santa Fe, en donde él dice: se ha declarado el nacimiento de un gobierno propio y me han elegido gobernador. O sea, la historia de la Casa Hernández por un lado, la historia de cuando Ibarra ha sido elegido gobernador, que ha sido altamente problemática y que muy pocos se han atrevido a decir cuándo verdaderamente, es develada por esos documentos. Hay una aproximación muy grande de por qué lo de la Casa Hernández es totalmente errado, con nuestros antecedentes que acabo de mencionar, y si hay una certeza, algo exacto, de que Ibarra ha sido elegido gobernador un 27 de abril de 1820, junto con la declaración de la autonomía en un documento aparte. Ahora bien, ese documento que ha sido transmitido hacia el gobierno de Santa Fe un día después y firmado por el propio Ibarra, es aquel que nos permite a nosotros develar uno de nuestros grandes misterios.
porque nosotros venimos conmemorando distintas fechas en 1820, pero nos ha pasado por alto eso, que también son 200 años de que Ibarra ha sido declarado gobernador el 27 de abril. A mí me parece que esa cuestión de la construcción de la historia clásica, muy importante para nosotros, porque, insisto, son libros que van a ser constantemente consultados y vamos a seguir consultando, pero hoy en día nosotros tenemos mayores recursos para consultar documentos, ya sea por dentro y fuera de la provincia, y hay esos pequeños vacíos que nos han dejado nuestros grandes maestros y que nosotros deberíamos ir supliéndolos de alguna manera, ¿sí? Como para, Pensando. como para ir, claro, como para ir rellenando quizás esos vacíos, pequeñísimos vacíos historiográficos que van quedando, pero que igualmente, a mi entender, van a seguir en el imaginario popular de nosotros, los antigueños, porque esas cuestiones están ya, son parte de nosotros, de nuestros recuerdos históricos, de lo que hemos leído, de lo que vamos a seguir leyendo, pero a mi entender esas cositas son las que hay que revisar minuciosamente y no hay mejor manera que los documentos. El resto ya quedaría a consideración de nosotros, nuestros análisis, nuestras conclusiones, pero bueno, para eso sirve la historia y la historia cambia cuando se encuentran los documentos. Seguro. Bueno, ha quedado totalmente demostrado la importancia de los documentos, en este caso, en el contexto del proceso autonomista, ¿no? A través de la investigación que vos has hecho. Y bueno, también hablando de esto de lo que queda, por un lado los invito a los que nos están siguiendo, si nos quieren dejar algunas consultas para que Héctor las pueda ir respondiendo, por un lado, y por otro lado preguntarte, como te decía, hablando de esto de lo que queda y de la historiografía existente en torno a esto, que nos cuentes un poco acerca del libro que vas a publicar dentro de poco, que estaría listo, ¿no es cierto ya? Pero en este contexto ha estado frenado. Sí, sí, vamos, podemos mencionar una frase desafortunada, pasaron cosas, y sí, evidentemente han pasado muchas cosas en este tiempo. Era un libro que tenía una fecha tentativa de publicación para marzo, y con lo que ha sucedido en marzo se ha ido pasando, abril, mayo, junio. Hoy seguimos trabajando en esos detalles mínimos, pero es un libro que está listo en un 95% para que ingrese a imprenta y se publique y hagamos una presentación. Y ya tiene prólogos muy importantes, destacadísimos colegas, ha pasado ya por revisión literaria, histórica, ha pasado por muchas revisiones. Está listo, pero nos falta un poco, cuanto yo diría, la certeza de poner una fecha, porque nosotros podemos poner una fecha para cualquier tipo de evento, pero de un día para otro se puede modificar, y eso lo sabemos y sabemos todas las causas. Entonces, esperemos que sea pronto. Estamos trabajando con los amigos de Bellas Alas también para publicarlo. Así que, bueno, esperemos que en algún momento durante este año podamos tener una noticia acerca de la publicación. Pero es algo que lo venimos trabajando desde hace mucho, y espero que tenga una buena resolución, digamos, que se termine publicando, porque lo venimos postergando ya hace bastante. Pero bueno, es muy entendible en este año complejo y raro que estamos viviendo, ¿no? Bien, ahí bueno, nuestros compañeros nos recuerdan también hablar un poquito acerca de cómo seguir investigando en este contexto de pandemia, para aquellos que tal vez con su trabajo de grado o con algún proyecto de investigación particular, digamos qué repositorios, por ejemplo, podrían encontrar disponibles, ya que obviamente el archivo lamentablemente no podemos acceder en Sí. este momento, pero algo que pueda sugerirles como para que puedan valerse de algún recurso. Y bibliotecas virtuales, hay repositorios virtuales, pero no es lo que nosotros buscamos. Nosotros buscamos quizás en nuestras investigaciones trabajos y bibliografías específicas que están en muy pocos casos transformados en PDF y en Internet. Sí hay una variedad importante de bibliotecas a nivel nacional, en Córdoba. Salta está también trabajando bien, Buenos Aires, pero esta situación a lo que estamos investigando nos ha generado un parate importante por la escasa posibilidad de encontrar fuentes.
qué es lo que se puede hacer en estos momentos, ya que no tenemos la información y las diversas fuentes para construir nuestro marco histórico. Lo ideal sería construir el marco teórico, o sea, valernos de todos aquellos pasos de la metodología para ir formando nuestras investigaciones y el día que podamos recurrir a las bibliotecas y los archivos, ya tener listo gran parte de nuestra investigación y poder así ya elaborar el marco histórico con las fuentes, ya sea primaria o secundaria, y transcribir nuestros trabajos. O sea, es una época difícil en la cual no hay muchos recursos, pero sí hay muchos repositorios y bibliotecas digitales, pero quizás no son los libros que buscamos, porque nosotros estamos buscando cuestiones específicas de Santiago del Estero, y los libros de Santiago del Estero, insisto, son pocos los que están en PDF y subidos en Internet, no solamente por el arduo trabajo que lleva, sino también por los derechos de autor y demás. O sea, eh, de haber hay, pero quizás no es lo que nosotros estamos buscando en ese momento para investigar, para redactar, para continuar con nuestros trabajos, ya sea de pregrado, grado o posgrado, pero sí se puede avanzar tranquilamente en la parte de la metodología. Toda la construcción del marco teórico se lo puede realizar, y bueno, el marco histórico quedará para cuando podamos recurrir a los reservorios que tienen la información específica que buscamos en este caso. Bien, igualmente recordarles que si alguno tiene alguna inquietud, siempre hemos puesto a disposición los diferentes medios de comunicación de la asociación para que podamos a lo mejor sugerirles alguna bibliografía en específico, que por ahí incluso podríamos, si es que lo tenemos disponible, a lo mejor facilitarlos. Sabemos Uh que los -huh. proyectos de la asociación tienen que ver con eso, ¿no? Con con este espacio, por un lado, la divulgación de los trabajos de los jóvenes investigadores, y por otro lado también la apertura, ¿no? Para la construcción de la historia de nuestra provincia. Entonces, pensándolo desde ese lugar, justamente tenemos a disposición para poder seguir trabajando en conjunto con nuestros colegas. Ahí nos preguntan Sí, nuestros compañeros, ¿qué tema histórico, más allá de Santiago del Estero, te gustaría abordar, te gustaría investigar? Eh, más allá de Santiago, siempre Tucumán es algo atractivo para investigar por la cercanía de fuentes, por las relaciones políticas muy grandes que han existido. Cualquier tema, ya sea político, militar o educativo de Tucumán, siempre es muy atractivo para investigarlo, y porque las fuentes son muy claras. Son muy claras en cuanto a las recopilaciones de documentos, hablando de libros, en cuanto a los archivos y demás. Pero sí, si me dan una posibilidad para elegir, Tucumán es claramente una meta muy clara para investigar. Sin ir más lejos, el libro sobre los caminos coloniales tiene una recopilación grandísima de documentos de Tucumán, desde el archivo, de las publicaciones de documentos y demás. Y bueno, para la construcción de este último libro he pasado mucho tiempo en Tucumán en los archivos, así que eh, no conozco mucho, pero sí me parece interesante para todos los santiagueños que podamos investigar también sobre Tucumán, porque el que investiga Santiago del Estero, época colonial y principios del siglo XX, tiene que ir al archivo de Tucumán porque hay numerosos documentos de Santiago del Estero que han sido labrados en nuestro cabildo y que están allá en los archivos, que por esas cuestiones de relaciones interinstitucionales de los distintos archivos de principios del siglo XX están allá. Incluso estaría muy positivo, muy bueno que se realice un listado de todo lo que hay de Santiago del Estero, labrado por nuestros políticos y en nuestros cabildos, y que están en los archivos allá, porque son muchos, muchísimos. Yo he visto muchísimos, así que, bueno, Tucumán siempre es muy positivo para investigar. Bien, bueno, vemos que por ahora no tenemos más consultas, así que ante todo te agradecemos, Héctor, que la disposición que has tenido, la facilidad con la que explicas, la pasión que le pones cuando nos cuentas la historia de Santiago, así que eso está buenísimo, que se transmita, porque la verdad que uno te escucha hablar y se mete en esa historia de lleno, así que eso está buenísimo.
Y bueno, invitarlos para que nos sigan acompañando. Si Dios quiere, el próximo viernes va a estar muy generosamente también acompañándonos la doctora María Mercedes Tenti, que incluso nos ha dado su colaboración el año pasado en el proyecto de la radio también, y una vez más sigue apoyando este proyecto de los jóvenes investigadores, así que le agradecemos mucho su predisposición, y seguramente en el transcurso de la semana van a estar viendo un poco la promoción acerca de lo que nos va a abordar, y teniendo en cuenta que estamos cerquita del cumpleaños de Santiago, ¿no? El próximo viernes 24, Sí, vamos a hacer la vigilia, vamos a empezar nosotros la vigilia del cumpleaños de Santiago, con el sí. honor de tener a la doctora Tenti con nosotros, así que está buenísimo. No sé si quieres aportar algo más antes de que se No, simplemente un agradecimiento a vos, a todos los chicos de la asociación, a todos los que se han conectado, a los que han estado acompañando, los que han estado, digamos, bueno, presentes en este primer vivo que hemos realizado. Es un placer, es un honor para mí compartir estos momentos, es gratísimo. Así que bueno, mil gracias a vos, Sime, a todos los chicos, a todos los que están detrás trabajando, que son muchos, hay mucho esfuerzo, mucha creatividad, mucho compañerismo. Y bueno, invitarlos a que sigan participando el próximo viernes. Así que nada más ni nada menos con la doctora Tenti, que es una gran referente para la historia en Santiago del Estero y seguramente vamos a seguir aprendiendo. Así que bueno, un abrazo a todos y mil gracias. Bien, así es. Bueno, gracias a los compañeros, Fátima, Estela, Paulo, Emma, sí, que estamos detrás a Armando, que estamos detrás de este proyecto, y obviamente al resto de nuestros compañeros que también nos colaboran muchísimo con la difusión de los flyers y demás, así que les agradecemos mucho. Y bueno, felices vacaciones también nos aporta Enzo, que está buenísimo porque por suerte la mayoría de nosotros ya ejerciendo la docencia también vemos que entramos en un periodo como de descanso, así que bueno, los invitamos para el próximo viernes, mate de por medio, viernes a la tarde para cerrar la semana, con un matecito, y le escuchamos a la doctora Tenti en la previa del cumpleaños de Santiago. Así que hecha la invitación, los invitamos a que se sumen nuevamente. Muchas gracias, Héctor, y gracias a todos los que nos han acompañado. Nos vemos, que anden bien. Adiós.